Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Raúl Viñaval, de la materia bioestadística del Instituto Dr. Ramón Carrillo, destinado a la carrera de enfermería profesional, técnico superior en farmacia e instrumentación quirúrgica. Esta es la segunda clase. En esta clase vamos a hablar de la unidad número 2. La unidad número 2, vamos a ver la filmina. La unidad número 2 tiene como elemento principal dos temas, que es datos de información y variable. En la unidad número 2 dice clasificación de datos, datos de información, conceptos y diferencia, obtención y recolección de datos, variable, tipos de variable, medición de la variable, clasificación de la variable. Por lo tanto, vamos a ver la parte más importante de esta unidad. Vamos a definir ahora lo que es dato e información. Vamos a ver la diferencia que existe entre uno y otro. Dice que un dato no es otra cosa que una representación simbólica de alguna situación o conocimiento. Sin embargo, dice que la información es un conjunto de datos los cuales son adecuadamente procesados. Por lo tanto, podemos definir que datos e información no son iguales. No es lo mismo un dato que información. Vamos a decir que la información vendría a ser el dato procesado. Una vez procesado el dato, se transforma en información. Por ejemplo, yo digo, en Villa Latita, el centro de salud informa que hay 20 casos de tuberculosis. ¿Es dato o es información? En este caso, es un dato, no es información. ¿Cuándo se transforma en información? Este dato se transforma en información una vez analizado. 20 casos de tuberculosis. ¿Son varones? ¿Son mujeres? ¿Son niños? ¿Son ancianos? ¿Qué tipo de tuberculosis tienen? ¿Pulmonar, extrapulmonar? ¿Están con tratamiento, sin tratamiento? ¿Pertenecen a una misma familia? ¿Son varias familias? Ahora es información. Mientras tanto, sigue siendo un dato. Por lo tanto, el dato no tiene ningún mensaje implícito, ¿sí? Esa es la diferencia entre dato e información. Hay 10 casos de desnutrido en un barrio. Son datos, no es información. Por lo tanto, no se deben tomar decisiones en base a datos, sino en base a información. Vamos a ver la filmina. Continuamos con la siguiente. Ahora vamos a definir, ya sabemos lo que es dato y lo que es información. Los datos se clasifican y tienen su sistema de recolección. Entonces vamos a definir lo que es una fuente. La fuente es quien provee la información. Puede ser una persona, un registro, un libro, un archivo. Las fuentes se clasifican en primaria o secundaria. La fuente primaria es aquella que es recogida directamente por el investigador, y la secundaria es cuando ya fue recogida previamente por otra persona distinta a la que realiza la investigación o el estudio. La diferencia o la importancia que tiene es que la fuente primaria cumple con los requisitos del investigador, porque son recogidas con esa finalidad específica, y la secundaria se desconoce cuál es el fin por la cual fue obtenida. Su sistema de recolección. La cobertura se clasifica según su cobertura, según su proyección en el tiempo, según el periodo que abarca y según la continuidad. Estamos hablando de los datos. Vamos a ver, según su cobertura, dice que puede ser censal o muestral. ¿Cuándo es censal? Es censal cuando abarca a toda la población, a todo el grupo. Y muestral cuando es una parte nada más. Si yo tengo que hacer un censo poblacional de los niños de un barrio, hago a todos los niños del barrio, es censal. Y si voy solamente al comedor o voy al centro de salud o a algún establecimiento en particular dentro del barrio y le hago a todos esos niños, es una muestra. Dice según su proyección en el tiempo. Esto dice que puede ser prospectivo o retrospectivo. Cuando recojo el dato es prospectivo cuando el dato es recogido recién a partir de ese momento. Se va a recoger, el dato no existe, lo voy a generar a partir de este momento, es prospectivo. Y es retrospectivo cuando recojo el dato que ya fue elaborado. Generalmente las fuentes son secundarias cuando el dato es retrospectivo. Según el periodo que abarca, puede ser longitudinal o puede ser transversal. ¿Cuándo es longitudinal? Esto se relaciona, o como ejemplo sirve, se trata como si fuera una película. Es longitudinal cuando hay un seguimiento, cuando hay una proyección, una continuidad sobre la misma variable. Por ejemplo, yo le tomo la presión a una persona en este momento a las 10 de la mañana y le vuelvo a tomar a las 12 del mediodía a esa misma persona para ver su evolución. Ese dato es
longitudinal. ¿Y cuándo es transversal? Cuando le hago una sola vez, le tomo en este momento y no le vuelvo a tomar más. Ese dato es transversal. Según su continuidad, puede ser registros, que son permanentes, o periódicos y esporádicos. Registros, estamos hablando, por ejemplo, registros permanentes son el registro civil, por ejemplo, donde se registran los nacimientos y defunciones en forma diaria. Y periódico o esporádico son, como en este caso, estudios particulares que a solicitud de alguien se hace una investigación, pero son por única vez, o se hace en épocas o en temporada, en invierno o en verano. Esa es la diferencia, o según su sistema de recolección, cómo se clasifica. Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer un estudio de investigación donde me piden un informe de un barrio, de un estado nutricional de un barrio, y decido hacerlo lo más rápido posible. Por lo tanto, recurro al centro de salud para sacar los datos. Entonces la fuente en este caso es secundaria. Según su cobertura censal o muestral, va a ser muestral porque los datos obtenidos en el centro de salud son de los niños que concurren al centro de salud y no todos de la zona, solamente los que concurren. Por lo tanto, el dato es muestral. Según su proyección en el tiempo, ¿es prospectivo o retrospectivo? En este caso es retrospectivo. Según el periodo que abarca, longitudinal o transversal. Va a ser transversal porque voy a tomar el último control realizado nada más. Y según su continuidad va a ser esporádico porque es un informe momentáneo que se pidió. Por lo tanto, el estudio es la fuente secundaria, es muestral, retrospectivo, transversal y esporádico. Podría darse la otra situación. Hay tiempo suficiente para hacer el informe, por lo tanto el investigador decide obtener los datos. Entonces la fuente pasa a ser primaria porque la genera el propio investigador. Va a ser censal porque lo va a pesar a todos, absolutamente todos los niños del barrio. Y va a ser prospectivo porque lo va a generar el dato. No va a tomar el dato del registro de los centros de salud, va a generar el dato, por lo tanto es prospectivo. Según el periodo que abarca, va a ser transversal porque lo va a hacer por única vez. Le hago un solo control al niño, no importa, es una sola vez, es transversal. Y sigue siendo esporádico. Por lo tanto, en este caso el estudio, la fuente es primaria, la cobertura es censal, el estudio es prospectivo, transversal y esporádico. Hay que clasificar de acuerdo a su sistema de recolección y la fuente de datos. Continuamos con la siguiente filmina. Ahora empezamos lo que es variable. Vamos a ver qué es una variable en salud. ¿Sí? Tiene una definición muy particular. Vamos a definir, dice que los datos son valores, los datos que ya vimos cuál era el concepto, dice que son valores observados de una variable. Por lo tanto, vamos a llamar variable a la característica bajo estudio que pueden tomar valores o modalidades diferentes. Esta variable podrá ser medida o no. Entonces, variable es sinónimo de aspecto, característica, propiedad o dimensión. Se trata de una característica observable. En salud podemos decir que una variable todavía no se termina de definir hasta que el investigador logra identificar de qué se trata, cuál es el interés que tiene sobre esa variable. Si yo digo la lapicera es una variable, ¿sí? La lapicera es una variable, todavía no está definida como variable, debe operacionalizarse, lo vamos a ver posteriormente, porque debe identificarse cuál es el interés que tiene el investigador en la variable. Mi interés en la lapicera, por ejemplo, son los colores de la lapicera. En este momento acabo de definir la variable. La variable es colores de lapicera. Entonces, al definir la variable, no hay lugar a equivocación en la respuesta posible. Si mi interés son los colores, las respuestas posibles serían rojo, negro, azul, verde y todos los colores que manifieste una lapicera. Ahora, mi interés no es los colores, mi interés es la marca de lapicera. Por lo tanto, los colores no pasan a ser trascendentes en el estudio. Entonces, si yo digo la variable en este momento es marca de lapicera, ¿cuáles serían las respuestas posibles? Big, pencil, todas las posibles marcas que existan. ¿Sí? Nadie va a decir rojo, por ejemplo, porque rojo es un color y ya está definida la variable como marca. Por lo tanto, el investigador define qué es lo que le interesa sobre la variable. Vamos a ver ahora en la siguiente filmina
¿Cómo se clasifican las variables? En este caso, las variables se clasifican en variables cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas son cualidades o atributos que se miden cualitativamente, generalmente son palabras que se distinguen una de otra. Por ejemplo, el estado civil. Si yo digo el estado civil es una variable, la forma que se manifiesta esta variable sería casado, soltero, viudo, separado. Son palabras. Estas palabras uno guarda en una relación de orden, por lo tanto es una variable cualitativa. Sin embargo, las variables cuantitativas, las respuestas posibles son números. Si yo le pregunto la edad, la respuesta posible de la edad serían 20, 21, 22, 23, son números. Esa es la diferencia entre cualitativa y cuantitativa. A su vez, las variables cualitativas se clasifican en nominales y ordinales, y las variables cuantitativas en discretas o continuas. ¿Cuándo una variable cualitativa es nominal? Justamente cuando se diferencian por el nombre y no guardan relación de orden entre ellas. Sin embargo, las ordinales sí. Son palabras, pero sí guardan un orden. En este caso, escolaridad. Si yo digo la variable cualitativa o la variable de interés del investigador es la escolaridad, las respuestas posibles serían primario, secundario, terciario. Hay un orden establecido, una jerarquía. Por lo tanto, no puedo decir primero secundario, después primario. Se sobreentiende que existe este orden. Por ejemplo, el nivel de recuperación de un paciente o el estado nutricional de un niño, los grados de quemadura, primer grado, segundo grado, tercer grado, hay una jerarquía establecida. Entonces, al haber una jerarquía y la manifestación son palabras, la variable es cualitativa ordinal. Si son palabras y no hay una jerarquía, es una variable cualitativa nominal. Volvemos a la diapositiva. Entonces, las variables cuantitativas pueden ser discreta o continua. ¿Cuándo es discreta? Generalmente cuando es discreta surgen de contar y cuando es continua surgen de medir. La discreta dice que entre dos valores enteros no existen valores intermedios, por lo tanto puede haber 1 o 2 o 3, no puede haber 1 y medio. Yo puedo contar los alumnos, un alumno, dos alumnos, tres alumnos, no puedo decir un alumno y medio, por ejemplo. Son discretas, es imposible que existan valores intermedios. Una madre puede tener un hijo, dos hijos o tres hijos. Y si está embarazada no puede tener 2 hijos y medio porque está de 5 meses. O tiene 2 o tiene 3. Es imposible que haya valores intermedios. Entonces, si la variable me dice que es imposible que haya entre dos números enteros valores, es una variable discreta. Ahora, si entre dos valores dados hay posibilidad de que existan valores intermedios, entonces la variable es continua, es cuantitativa continua. Generalmente todas surgen de medir. El peso, la talla, la presión arterial, líquidos, todo lo que es superficie, todo lo que se mida son variables cuantitativas continuas. Esa es la diferencia entre discreta y continua. Ahora veamos, por ejemplo, la edad. La edad es una variable que se manifiesta como discreta, pero en realidad es una variable continua. Nadie dice yo tengo 20 años, 11 meses, 15 días, 18 minutos. Lo manifiesta en números enteros, o 20, o 21, o 22. Pero ¿existe la posibilidad de que haya valores intermedios? Sí existe. Los meses, las semanas, los días, los minutos, los segundos. Por lo tanto, es una variable cuantitativa continua la edad. Se manifiesta como discreta, la realidad es que es continua. Esa es la diferencia entre continua y discreta. Entonces ya vimos la clasificación cualitativa, cuantitativa, nominal, ordinal, discreta o continua. Es importante la identificación de esta clasificación para posteriormente realizar cálculos o la aplicación de fórmulas y la utilización de gráficos, porque no todas las variables tienen la misma metodología para la elaboración de gráficos o cálculos. Vamos a la siguiente filmina. Acá está operacionalización de la variable, lo que estaba hablando anteriormente. La variable debe definirse. El investigador define cuál es la variable de estudio, cuál es el interés que tiene. Entonces, en un primer lugar tenía interés en los colores, las respuestas posibles serían verde, amarillo. Si tiene interés en la marca, serían las marcas de los celulares en este caso. Número de celulares, en la cantidad, números enteros, un celular, 2 celulares, 3. El peso de los celulares. Fíjense, estamos hablando de una sola variable, en este caso los celulares. Sin embargo, yo al celular lo puedo transformar en las diferentes variables. Tamaño de los celulares. Tamaños, estamos hablando de grande, mediano o pequeño. Ya hay una jerarquía establecida. Entonces, tamaño de celulares es una variable
cualitativa ordinal. Si digo el peso de los celulares, estoy hablando de una variable cuantitativa continua, porque debo pesarlo, lo debo medir a través del peso, cuánto pesa. Y seguramente entre dos valores enteros voy a encontrar infinidad de valores intermedios que va a depender del instrumento de medición. Cuando el instrumento de medición tiene mayor precisión o es digital, se obtiene mayores resultados que una balanza que esté limitado con números enteros. Continuamos con la otra filmina. Vamos a definir ahora qué son las modalidades de la variable. Una variable se manifiesta a través de las respuestas posibles. Estos se denominan modalidades. Por lo tanto, dice que se define a la modalidad como la manifestación de la variable. Si considero el estado civil como una variable, las modalidades serían casado, soltero, divorciado, viudo. Estas modalidades tienen dos requisitos indispensables. Dice que deben ser exhaustiva y excluyente. ¿Qué significa? Exhaustiva dice que deben figurar todas las posibles manifestaciones de esa variable. Y excluyente, que una modalidad no puede estar considerada en dos. Si yo digo, por ejemplo, el estado civil es una variable y las manifestaciones casado, viudo, separado, divorciado. Ahora, tienen que figurar todas las posibles manifestaciones. Por ejemplo, no puse juntado. Ellos están juntados o no están casados. Deben figurar todas, porque alguien puede responder estoy juntado. ¿Y qué ocurre? Si yo elaboré el instrumento de recolección de datos y no contemplé esta situación, no puedo estar agregándole posteriormente una vez que ya está elaborado el protocolo. Entonces, por eso es exhaustiva. Excluyente quiere decir que si una persona que está juntada no es soltera, dice yo soy soltera porque no me casé. Tiene razón, legalmente no está casada, pero no es soltera, está juntada en este caso. Entonces tiene que pertenecer a una categoría, no puede ser soltera y juntada a la vez. Entonces debe estar explícitamente en el protocolo elaborado antes de que se realice la recolección de los datos. Entonces, requisitos de las modalidades exhaustiva y excluyente. Requisitos de las modalidades de la variable, no son requisitos de la variable. Veamos la siguiente filmina. Aquí hay un ejemplo, la variable de estado civil, casado, soltera, viuda son modalidades. Y ahí está la explicación de que es exhaustiva y excluyente. Excluyente, ninguna categoría debe estar clasificada en más de una modalidad. Y exhaustiva, en este caso, deben estar incluidas todas las posibles manifestaciones. Bueno, la última filmina, así que vimos la segunda clase. Recuerden que estas son las partes más importantes de la unidad. El resto la parte teórica, deben ampliar el material de consulta que se encuentra en la cartilla de estudio. El programa de estudio está incorporado en la cartilla, por lo tanto les sirve de guía, así que será hasta el próximo video. Muchas gracias.